Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. 7:16 de la tarde, en la mesa de radio ya con nosotros Sandra Rodríguez, fue alcaldesa del Puerto de la Cruz durante una etapa y es actualmente la concejala portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento. También orgánicamente es la secretaria general de los nacionalistas en la ciudad turística del puerto. Es la primera vez que está con nosotros aquí en la radio. Es la primera vez además que la he entrevisto, toda vez que esta emisora, siempre lo reitero, sobre todo cuando son invitados del túnel de Santo Domingo hacia allá, cuando incorporábamos un nuevo dial en mayo del año pasado, el 92.8, y ya se nos escucha en todo el norte, obviamente en los 3 municipios del Valle perfectamente, en los de Acentejo, y abordamos ya contenidos del resto del norte, no solamente de nuestra comarca natural de Icoden Daute, como así venimos haciéndolo desde el año 2006. Así que es la primera vez que la entrevisto también. Muy buenas tardes, Sandra, y bienvenida a Icoden Daute Radio. Muy buenas tardes, bien hallada además. Y bueno, aunque sea la primera vez que me entrevistas, sí tengo conocimiento de tu trabajo. Y bueno, pues te felicito y les deseo pues todos los mayores éxitos y que sigan ampliando, ¿no? Muchas gracias. Ahí estamos luchando con una emisora totalmente privada y creciendo poquito a poco. Como tú bien sabes, que son los medios de comunicación privados con esfuerzo y con criterio, entiendo yo, es lo que la gente nos hace llegar, ¿no? Con criterio periodístico, que es lo importante, y con mesura. Yo tengo una frase que la puedes leer aquí y la tenemos en la página web también, del rigor informativo, del respeto personal, que son premisas fundamentales en la forma que yo tengo de entender la radio y el periodismo en general. Bueno, Sandra, para aprovechar el tiempo, me gustaría que hicieras en principio, luego entraremos en temas más concretos, pero que nos hicieras en un principio, como líder de Coalición Canaria en la oposición, como líder de la oposición, en definitiva. Ustedes ahora mismo, igual me equivoco, tienen más concejales que Partido Popular, o igual, menos. Tenemos menos concejales. Menos, es verdad, sí. Sí, porque el PP con López Afonso fue el anterior alcalde, exacto. Pero bueno, como líder de los nacionalistas en la oposición en el puerto, ¿cuál es tu valoración de estos 2 años y pico ya? Vamos a entrar en enero, bueno, pues en el último año, en el año electoral, la valoración de estos 3 años y pico de la gestión del alcalde Marco González, del alcalde socialista Marco González, en pacto con este partido de ciudadanía portuense. Para nosotros van a ser, porque en nada se cumplirán 3 años, como bien planteabas, 3 años perdidos, 3 años que eran fundamentales para nuestra ciudad, para Puerto de la Cruz, y que se han caracterizado pues por la nefasta gestión, por la falta de gestión, por la falta de planificación, por la falta de atender todo aquello que los portuenses venimos demandando desde hace mucho tiempo, y que además en estos momentos no hay excusas porque si bien en mandatos anteriores nos encontramos en una situación muy delicada con una economía municipal, con una economía de un ayuntamiento totalmente en quiebra técnica, con un ayuntamiento que dependía de la financiación de otras administraciones, de las ayudas, de las subvenciones de otras administraciones para sacar adelante cualquier proyecto que quisiera poner en marcha, a encontrarse pues, un ayuntamiento que, con el esfuerzo de todos y sobre todo de los portuenses que tuvieron que soportar esa situación que supuso el plan de ajuste, pues allá por el 1 de agosto del 17 conseguimos salir del plan de ajuste. Y el señor González Mesas pues se ha encontrado un ayuntamiento totalmente saneado, no solo saneado, sino con 29 millones en la lata del gofio, como suelo decir, para que los oyentes nos entiendan. Sí, lo que, ¿no?, es el remanente de tesorería. Efectivamente. Y además, constantes y sonantes, pues esos 29 millones, uno sobre otro en los bancos, en este caso.
A nosotros nos preocupa muchísimo porque se ha centrado en intentar frenar, como así ha conseguido de momento, todos y cada uno de los grandes proyectos que venían trabajándose consensuadamente, porque hay que recordar que ha sido consensuadamente de la mano de todas las formaciones políticas que conformábamos el ayuntamiento, tanto en el mandato pasado como en el anterior, en el Cabildo también de Insular de Tenerife, con Carlos Alonso al frente, además, paradójicamente y sorprendentemente, en pacto con el Partido Socialista, al que pertenece el señor Marcos González, y sin embargo vemos que llega a la alcaldía y frena pues proyectos tan importantes como el desarrollo o la mejora, el proyecto de regeneración y reforma de Playa Martianes, que es fundamental para una zona turística tan importante para el Puerto de la Cruz. Esa entrada por la carretera del este a la ciudad, que siempre tiene problemas cada vez que caen 4 gotas, que sabemos que tenemos que cerrarlo porque hay un problema de canalización de las aguas pluviales. ¿Cuál es la entrada por el este? La carretera por el túnel de Martianes. Ah, sí. Que es como más la conocemos, ¿no? Sí, entrada y salida, por el lago Martianes. Por el Maritín también, ¿no? Por el Maritín, por el Semirami. Te pasas más abajo, por la que entra por el Botánico, la que entramos salimos por la autopista y nos vamos. O te puedes ir para el Botánico o te puedes ir por la carretera de Martianes. Que yo estuve viviendo 4 o 5 años en el puerto. Pues debías estar viviendo para Punta Brava. No, vivía en la calle Bélgica, subiendo a San Fernando. Bueno, pues antes de Lo que pasa es que yo soy un despistado. Yo soy de los que va a mi casa y me paso de calle. Pues muy mal. Bueno, pues son proyectos que se han dejado a un lado, o por ejemplo el auditorio para el Parque de San Francisco, en el que tantos esfuerzos se han venido pues dedicando por todas las corporaciones, insisto, por todas las corporaciones, y es una petición de los portuenses y un sentimiento que se tiene de pertenencia o sentido de auditorio en ese espacio que es el Parque San Francisco. Histórico por otro lado. Claro, efectivamente. Y son proyectos que se han ido poniendo pues chinitas en el camino, que comienzan en el Cabildo Insular de Tenerife y que el alcalde, don Marcos González Mesa, en lugar de defender los proyectos de los portuenses, lo que hace es plegarse a esas peticiones de su presidente insular. Pero y bueno. Escúchame, Sandra, parece un contrasentido el que el alcalde Marco González frene estos proyectos y que a su vez el Cabildo también los intente frenar, porque deberían de aprovechar la situación de gobierno insular para sacar los proyectos del puerto, ¿no? Digo, sería lo lógico. No, es más grave. Aunque deben de sacarse los proyectos, gobierne quien gobierne en cada municipio, los proyectos insulares me refiero, pero en este caso sería hasta más lógico precisamente para ahondar en reforzar el papel del Partido Socialista gobernando en el puerto y en el Cabildo, lo que pasa ¿no? Es que sabemos dónde tiene los intereses el presidente del Cabildo en estos momentos, que es más en el sur que en el norte. Por haber sido alcalde de Guía. Y tener pues el corazón más en el sur que en el norte de la isla. Al menos desde Coalición Canaria es lo que pensamos, no solo en el Puerto de la Cruz, sino todos los compañeros del norte. Te digo esto porque lamentablemente es más grave. Estamos hablando de proyectos que tenían su ficha financiera, estamos hablando de proyectos que se tenía claro de dónde salían los recursos, cuándo se ponían los recursos, en qué momento se ponían los recursos, la parte que le correspondía al Cabildo, la parte que le correspondía al Consorcio de Rehabilitación Urbanística, la parte que le correspondía pues al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento. Y son temas que se frenan porque además tienes que recordar, el comienzo de este mandato fue muy duro, fue muy doloroso ver ese titular en cuanto también lo que tú estás planteando, pues es lógico, ¿no? Si está el Partido Socialista gobernando en todas las administraciones, pues que quiera avanzar. Si recordarás, a principios de mandato, el señor Pedro Martín salió con un gran titular diciendo que la piscina para el Puerto de la Cruz era una obra faraónica y que había que adaptar ese proyecto a los portuenses, es decir, era una obra excesivamente costosa para los portuenses y que había que reducirla. Gracias a la presión de Coalición Canaria, de la oposición y sobre todo a la movilización de los ciudadanos de Puerto de la Cruz, se frenaron y se puso freno total y absoluto a esas intenciones. Y la piscina se tuvo que continuar con el expediente tal y como venía trabajado por el Cabildo Insular, con Coalición Canaria al frente, además en pacto con el Partido Socialista, que es lo que es lamentable, ¿no? Y bueno, no solo se sacó concurso, se ha adjudicado y está la obra ejecutándose.
Son temas que nos llaman muchísimo la atención porque estamos hablando de proyectos, el muelle del Puerto de la Cruz, el puerto del Puerto de la Cruz, lo que te estaba comentando de Playa Martianes, el convenio de carreteras que está entregado al ayuntamiento desde mayo del 2020 y el Cabildo no ha recibido una contestación al respecto y supone la rehabilitación y la ordenación del tráfico de la arteria principal que atraviesa todo el Puerto de la Cruz, de un lado a otro, entrando por el Botánico, pasando por el Pulpo y saliendo por la carretera general de Las Arenas, se ha paralizado porque el ayuntamiento no le ha dado una respuesta al Cabildo y el señor viceconsejero del Cabildo, el señor Arriaga, yo creo que además con buen criterio, porque es su responsabilidad, ha decidido pasar una capita de asfalto a la carretera general del Botánico, porque está en pésimo estado. Pero claro, estamos hablando de más de 30 millones, 30 y 32 millones que se están aparcando y que le corresponden al Puerto de la Cruz y que están a la espera de que este desgobierno se sienta y decida si está de acuerdo o no con el convenio, firmarlo y ponerse a trabajar. Lo mismo pasa con el plan de cooperación, que se ha retrasado bastante, no se ha ejecutado aquellas vías que dejamos planificadas en el mandato pasado porque decidieron incluir una vía más, que oye, entendemos que está bien incluir esa vía, pero paralizaron el asfalto de esa vía principal, que es una calle que atraviesa también el municipio y está generando muchísimos problemas. Estamos ante un gobierno que toma este tipo de decisiones, estamos ante un gobierno que es capaz de gastar al 100% prácticamente el presupuesto del área de fiestas o de cultura, pero se queda en un 70 y poco % la gestión del área, por ejemplo, de servicios sociales. En el año 2000... Eso lo señalabas tú en la prensa hace pocos días, ¿no? Que el gobierno municipal del Puerto de la Cruz dobla en cultura la partida con respecto a servicios sociales. Y sobre todo la gestión, porque vamos a ver... Partiendo de la base de que la cultura es fundamental también, pero más importantes son los servicios sociales. Y partiendo de la base de lo que te comentaba antes. Equilibrar, ¿no? Partiendo de la base de lo que te comentaba antes, es que ahora no hay excusa, hay recursos. Es decir, que si hay recursos, cumplimos las reglas fiscales, que además las han suspendido de momento, se suspendieron el año pasado y se han suspendido que podemos invertir, que tenemos recursos para destinar a la prestación de los servicios obligatorios y no obligatorios, que hay más recursos humanos porque se ha incrementado el número de funcionarios que cuenta, por suerte, la Administración, porque al salir del plan de ajuste hemos podido volver a cubrir aquellas plazas, crear aquellas plazas que nos obligaron a amortizar durante el periodo del plan de ajuste y ahora pues, se han creado y se están dotando de personal, poco a poco, pero se han dotado y se cuenta con mucho más personal considerablemente con respecto al mandato pasado. ¿Qué pasa? Que la gestión, la ineficacia en la gestión y la prioridad en la gestión se está dando pura y exclusivamente a este gasto, al de fiestas, al de los eventos rápidos, al de la foto fácil, porque después se está dejando a un lado en el 2020, que si sabremos todos lo mal que lo pasamos y muchos portuenses en este caso, pues lo pasaron muy mal, que no estaban en el ERTE y que no cobraban el ERTE, y saber que más de casi 900.000 euros se dejaron de gastar y eran de servicios sociales y podían haber sido destinados a las ayudas, o el año pasado más de 1 millón de euros se deja de gestionar del área de servicios sociales. No tiene sentido porque si tú tienes, es como en una casa, a una familia le entra X cantidad de dinero mensual y lo destina a los gastos fijos, al agua, a la luz, al alquiler o a la hipoteca, a la comida y probablemente deje una parte para la ropa, para las clases particulares de los niños o incluso hasta para las vacaciones si les apetece o para arreglar la vivienda. Lo que no tiene sentido es que solo te gastes lo de irte de vacaciones y no llenes la despensa. Porque además tenías el dinero para la despensa, porque te lo has dejado de gastar. Es decir, que el ahorro, no es que hayan destinado los recursos de servicios sociales en cultura, es que lamentablemente no se han dejado de gastar, no se han gastado, porque no ha habido gestión suficiente ni prioridad en la gestión. Cuando hablas del 70% gastado en servicios sociales, estás hablando de que el 30% que no se ha invertido ha sido por falta de gestión. Claro, por falta de sacar proyectos sociales. Claro, porque están ahí, están los proyectos, están pues, las ayudas económicas tramitándose. Esta semana se han puesto en contacto con nosotros 2 personas, rectifico, son 3 personas que tienen problemas bastante graves
y no han sido atendidos. A una persona que necesitaba una respuesta para una solución habitacional para estos próximos 15 días, le han dicho que no hay atención urgente y le dan una cita para dentro de 15 días, cuando ya probablemente, quizás, con suerte, tenga resuelto su problema. O encontrarnos con personas que nos están diciendo que han pedido una ayuda, que la están tramitando y aún no tienen respuesta. ¿Qué pasa? Que hay una unidad que no tiene nada que ver, porque me consta además, y quiero aquí romper una lanza por el área de los trabajadores del área de servicios sociales, que me consta que están dando todo y más, pero el problema está en otro lado. Donde se produce el cuello de botella es en la unidad de contratación, que tiene otras prioridades marcadas por parte del alcalde y de su equipo de gobierno, que era las que te comentaba antes, las fiestas, los eventos, todo aquello que supone pues pomposidad. Eso evidentemente también ralentiza y bueno, pues lleva demasiado trabajo el área de intervención, a la que tienen que ir también las ayudas. Y si la prioridad es que hay que sacar este contrato, hay que sacar este concurso, esto hay que sacarlo antes, porque estas fiestas se hacen mañana, porque las fiestas se hacen mañana. Pues... Oye, Sandra, una cosa antes de seguir, parándome un poco en esto de esa persona que, en fin, que no tenía hogar, que había que darle una respuesta rápida, y que comentas tú que se le conminó desde Servicios Sociales que viniera dentro de 15 días. Ustedes llevaban al Pleno una moción para implantar en la ciudad lo que se llama el modelo Housing First, que da respuesta habitacional a las personas sin hogar. Es un modelo además que viene desarrollando una asociación que se denomina Provivienda, y lo viene desarrollando con cierto éxito en otros municipios de Canarias. ¿Esa propuesta en el Pleno salió adelante? Sí, al final conseguimos que saliera adelante. En comisión informativa se nos rechazó, pero después en la negociación en el Pleno sí que se aprobó. Lo que tememos es que, como todas las otras propuestas que hasta ahora han sido aprobadas, que se aprueban pero no se llevan a cabo. Entre otras cosas por las declaraciones del propio concejal del área de Derecho Social, que planteaba que esta iniciativa, que este modelo ya se está implantando de otra forma, con otros recursos, a través de la UMAC, de la Unidad de Atención en Calles, de la Unidad Móvil de Atención en Calles de Cáritas, que está dando y haciendo un trabajo maravilloso en el Puerto de la Cruz, que le ha facilitado al señor concejal y al área unos informes importantísimos, y que sabe que los hemos valorado y que sabe que son fundamentales para poder avanzar del estado en el que se encuentran todas esas personas que en estos momentos están sin hogar, y cuáles son sus problemáticas, porque sabemos que muchos de ellos tienen distintas situaciones de salud, incluso salud mental. Pero están a la espera de la respuesta que le corresponde ahora a la Administración. Y no puede ser que tú estés dando, que nos conformemos con dar como respuesta aquellas que son compartidas. Este proyecto de Provivienda, que además han conseguido implantarlo hace apenas un mes en Las Palmas de Gran Canaria, que tienen un problema bastante grave en este sentido con las personas sin hogar. Están trabajando en Santa Cruz, están trabajando en La Laguna, o sea que no tiene que ver nada de colores políticos, sino es un proyecto que lo que pretende es precisamente lo que dice su denominación, Housing First, el hogar lo primero, ¿no? Y hacen un análisis de toda la situación, un diagnóstico de la situación del municipio, de quienes necesitan, de quienes tienen la oportunidad de ofrecer una vivienda, para intentar que el tenedor de esa vivienda, de esa propiedad, también confíe en esa persona, porque ellos están en medio, ellos son mediadores, son y los dan que la van a cara, poner la garantía. Claro, y dan la cara por aquellas personas, porque muchas veces estas personas se les da la espalda por estar donde están. Y ojo, muchos de ellos tienen hasta sus pensiones. Por lo tanto, necesitan un seguimiento, un acompañamiento. Sin duda, quien les apoye y les refuerce pues en sus tratamientos médicos, o incluso hay que avanzar, no queda más remedio. Y más ya en Canarias, como tú bien conoces, pero siempre me gusta recordárselo a la audiencia, para quienes no sepan el dato, que los servicios sociales ya no son servicios, son derechos. Es decir, es un derecho. Usted puede tener una situación sobrevenida económicamente, que nos puede ocurrir a todos, y la asistencia, el que la administración pública le atienda a sus necesidades es un derecho, no es un servicio o una prestación como antes se podía entender,
y mucho antes, ya no digo en la dictadura, de que era una beneficencia. No, esto es un derecho, y si usted cumple con los requisitos, con los informes sociales de trabajadores y trabajadoras sociales, usted tiene todo el derecho a ser atendido en la administración pública, en este caso la más cercana, los ayuntamientos, y luego, por supuesto, los ayuntamientos con los planes básicos que hay con el Gobierno de Canarias, Cabildo, en cuanto a servicios sociales. Esto es así, y es un derecho que es adquirido ya por ley en Canarias desde hace un par de años. Efectivamente, yo creo que esto es bueno recordarlo siempre, ¿no? Sí, yo creo que has hecho bien recordándolo, porque además lo más importante es que el ciudadano sepa que cuando acude al área de servicios sociales de cualquier municipio, para no poner nombre ninguno, está acudiendo a un lugar donde tiene el derecho de ser atendido y de recibir una respuesta de la administración, en este caso la más cercana, o derivarla hacia aquella que de verdad le pueda ayudar y le pueda orientar, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Saber que es un derecho que tenemos todos, que la vida da muchas vueltas y no se sabe nunca dónde podemos estar. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguiremos conversando en esta entrevista con Sandra Rodríguez, la concejala portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento. Fue alcaldesa del Puerto durante una etapa y también orgánicamente eres la secretaria general de los nacionalistas en el Puerto, en un cargo que accedías a él mediante un proceso interno democrático el año pasado, ¿no? A mediados o en marzo del año pasado, hace nada que hemos cumplido un año el nuevo equipo. Bueno, pues escuchamos publicidad y seguimos conversando con Sandra Rodríguez. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, seguimos en esta entrevista con Sandra Rodríguez, concejala portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. En los próximos 19 minutos, vamos a concluir hoy a las 8 en punto, tipo Radio Nacional de España. Sandra, de los grandes proyectos antes que hablabas, hay uno que para mí me resulta especialmente e históricamente preocupante, que nunca termine de llevarse a cabo, como es el del puerto, el del muelle. Recuerdo estando yo colaborando hace más de 20 años en Radio Isla, que tenía un programa dedicado al norte semanalmente, que ya entrevistaba al alcalde entonces, creo que estaba Salvador de alcalde, Marcos Brito también, en paz descanse, también lo entrevisté como alcalde, y siempre el proyecto del puerto. ¿Qué pasa con el puerto, con el muelle? El proyecto del puerto, cada vez que se ha politizado, se frena. Y digo esto porque has nombrado a dos personas que trabajaron. No voy a denegar que todos hemos ido trabajando, cada uno en la parcela que nos ha correspondido, pero dos personas que trabajaron sobre todo en la unión y en la unanimidad en la corporación municipal. Recuerdo que siendo alcalde Salvador García se aprueba un proyecto, además que le damos el apoyo, con la bocana mirando hacia Martianes. Y bueno, lo aprobamos porque en aquel momento era lo que lo decían todos los estudios, ¿no? Que era el correcto. Te cuento esto porque al siguiente mandato, los informes que llegan del estudio de diagnóstico de impacto ambiental recogen lo que ya nos advertían los pescadores, que la bocana tenía que mirar hacia Playa Jardín. Efectivamente, por unanimidad volvemos a hacer el cambio. Hemos ido siempre de la mano. Recordarás que llega a la alcaldía Lola Padrón y se vuelve a parar. Se vuelve a parar porque rompe esa unión, rompe ese ir de la mano todos los concejales y concejalas de la corporación. Y se frena. Encima entramos en la crisis del 2008. Pero tenemos la suerte los portuenses que, siendo presidente Carlos Alonso en el Cabildo, gira por fin y pone la mirada en Puerto de la Cruz y comenzamos a trabajar muy duramente, Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno, por sacar adelante los proyectos de Puerto de la Cruz, entre ellos el proyecto del muelle del Puerto de la Cruz. Y se cierra filas. Además, siendo alcaldesa, además recordarás, un inciso, recordarás que
fue tan politizado que se hicieron manifestaciones, que todo el mundo opinaba de un proyecto de los portuenses. Ojo, soy consciente que es un proyecto importante para los portuenses y también para todo el norte de la isla y para el equilibrio de la isla de Tenerife, ¿no? Sin duda. Pero mucho más tendremos que decir los portuenses, ¿no? Pero recordarás que se hicieron manifestaciones, incluso pues en contra en aquel momento de Marcos Brito y de su gobierno, porque decía que estábamos dando la espalda al proyecto, cosa que no era cierta, ¿no? Muere don Marcos y siendo alcaldesa, tengo la suerte de convocar a todos los alcaldes del norte, alcaldes y alcaldesas del norte, acuden a la reunión y a puerta cerrada les pido cerrar filas en torno al proyecto. Es decir, por primera vez damos un paso más allá, no solo la Corporación Insular, Ayuntamiento y Gobierno iban a trabajar juntos, sino pedí que todo el norte de la isla cerrara filas. Y se cerró filas. Se calmaron las aguas y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar hasta el punto que en el mandato pasado, con Carlos Alonso, se queda la ficha financiera del proyecto. Estamos hablando de más de 150 millones de euros y vete tú a saber en cuánto se convertirá el día que se ejecute la obra, si es que algún día se ejecuta, porque sabemos cómo empiezan las obras, pero no cómo terminan. Mucho dinero más, seguro, claro. El Cabildo, además, impulsando y liderando este proyecto. Se firma por todos los miembros de la corporación en el mandato pasado, por todos los portavoces, una hoja de ruta. Y para que me entiendan, una hoja de ruta tiene una serie de hitos que se pueden cumplir o no, porque cuando dependes de otras administraciones que tomen decisiones y que se avance, pues evidentemente se puede retrasar y se pueden cambiar fechas. El señor Marcos González Mesa, cuando llega a gobernar, frena el proyecto del Puerto de la Cruz, porque primero no quiere que lo impulse, ni lo lidere, ni lo saque el Cabildo de Tenerife, sino que sea el Gobierno de Canarias el que saque adelante este proyecto. Se ha llegado hasta el punto de que se ha dejado caducar la DIA, el diagnóstico de impacto ambiental, se ha dejado caducar. Es decir, hay que volver a retomar ese trabajo y pues solicitarla, además de cumplir con todo aquello que ya se había pedido al Cabildo, que presentara una documentación a costas que además se había entregado, pero que no se estuvo pues detrás. Igual que, por cierto, el proyecto de la obra de Playa Martianes también se dejó caducar el diagnóstico de impacto ambiental. Estamos ante un Cabildo que está dejando pues caducar pues muchas cosas, sobre todo para el puerto, y cosas importantes. Por eso te digo que es una pena que se politicen los proyectos, porque se llega a situaciones tan esperpénticas como esta, ¿no? De ver cómo aquello en lo que se había puesto y la ilusión por todos, por los portuenses y por las personas técnicos de todas las administraciones que han venido luchando y trabajando para que este proyecto saliera, pues lo han visto como se coge y se pone en un cajón y ahí está esperando a vete tú a saber que probablemente que el año que viene haya cambios de gobierno. Es curioso, sí, cuanto menos. Ustedes han presentado propuestas fiscales, me comentaba fuera de micrófono, para atenuar la crisis, y una crisis que, por supuesto, con la COVID-19, también ahora con el conflicto bélico en el este de Europa, esas propuestas fiscales han tenido recorrido, el gobierno las ha atendido, el gobierno municipal. No, en el 2020, el 27 de marzo de 2020, le remito al señor alcalde una carta, además poniéndonos a disposición en primer lugar, y al mismo tiempo le juntamos, no sé si fueron 50, 60 medidas, entre ellas fiscales también, sanitarias, todo aquello que se nos ocurría en aquel momento de incertidumbre en el que nadie sabía a qué se iba a enfrentar. Pero con el ánimo de ayudar, de colaborar, de tender la mano, pues presentamos ese documento. Por cierto, carta que ni siquiera contestó y que en una junta de portavoces se dedicó a echar abajo todas y cada una de las propuestas, pero las echaba abajo no políticamente, sino técnicamente. Es decir, que había ido a hablar con el secretario y con el interventor a ver cómo podía echar abajo todas aquellas propuestas. Propuestas que evidentemente, como le dije después a puertas cerradas y sin los funcionarios, nosotros éramos conscientes que iban a ser informadas desfavorablemente, pero en un momento como en el que estábamos viviendo tocaba precisamente tomar ese tipo de decisiones, y lo que le estábamos planteando y le planteamos y después conseguimos que alguna sí que se ejecutara, como el no cobrar la ocupación de la vía pública a los establecimientos en el municipio,
Bueno, pues se entendió perfectamente lo que queríamos, que de alguna manera aquella situación en la que había una parálisis total de la economía porque habíamos pasado a un cero turístico, porque la situación era la que era, pues había que tender la mano a quienes más lo necesitaban. Y eso además un cero turístico en el puerto propiciado por esa crisis por la pandemia, en el Puerto de la Cruz, una ciudad turística histórica en nuestra isla, es mucho problema, ¿eh? Bastante, mucho bastante. Problema. Y se pasó muy mal, tanto por empresarios, por autónomos, por los propios trabajadores que acabaron en ERTES, por toda aquella situación que se vivió a los autónomos, pues no tenderle por parte del Estado una mano, y eran los últimos que eran escuchados, y de hecho yo creo que siguen siéndolo, porque se les sigue subiendo la cuota de autónomos sí. Y al final parece que son los ricos del país, cuando en definitiva sí. Son aquellos trabajadores del 2008 que se transformaron en empresarios para tener su puesto de trabajo y a lo mejor algún que otro puesto de trabajo más, porque son pequeñas empresas, ¿no? O los trabajadores que estaban en ERTE y que se vieron como 4 meses sin cobrar, 4 y 5 y 6 meses, algunos sin cobrar en el ERTE, ¿no? Bueno, pues nosotros nos pusimos a disposición y además se lo sigo recordando. Si la crisis del 2008 se caracterizó porque quienes entraron en bancarrota fueron las administraciones. Quienes no tenían recursos eran las administraciones y por eso tuvieron los bancos, que fueron rescatados también los bancos, pero bueno, los bancos salieron al rescate de las administraciones dándole esos recursos con los que pagar sus deudas y poder afrontar la situación, ¿no? Pero ahora es distinto. Ahora donde está el dinero es en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en aquellos que han cumplido, ¿no? Y que tienen todas sus arcas, sus cuentas saneadas y las arcas pues con los recursos públicos. En el caso del puerto estamos hablando ahora mismo probablemente de más de 30 millones de euros. Y bueno, encima, con esos depósitos en las cuentas bancarias por las que estamos pagando por tener el dinero ahí. Sí, claro. Porque si no lo mueves, estás penalizado, ¿no? Y nosotros lo que planteábamos es que era el momento de hacer un esfuerzo fiscal importante, una rebaja fiscal importante, porque tanto el 2021 como el 2022 iban a ser años difíciles. El 2022 está siendo un poco difícil, pero por otro tema, distinto al que vivimos el año pasado. Pero sí que el ayuntamiento podía haber hecho un esfuerzo temporal, explicar al ciudadano que lo que se hacía era una rebaja fiscal para el 2021 y 2022, y una vez pasado esta situación de crisis, volver a recuperar pues los ingresos que necesita el ayuntamiento para prestar los servicios. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento deja de cobrar, vamos a suponer, 3 millones de euros en ingresos provenientes de los impuestos y las tasas, se los deja al ciudadano de a pie, evidentemente, que es el que más lo necesita en estos momentos, y esos 3 millones los puede disponer de ese ahorro, porque tiene un ahorro que es de los portuenses, no es del ayuntamiento, y por lo tanto lo puede destinar pues a la prestación de los servicios, en este caso voluntarios, ¿no? Claro, quería hacerte 2 preguntas más, Sandra, en los últimos 7 o 8 minutos que nos quedan de entrevista. Por un lado, con todo esto que has explicado, el gobierno portuense, teniendo en cuenta además también ese importante montante económico de remanentes de tesorería, en fin, de liquidez en su tesorería, el apoyo, ¿cómo ha sido el apoyo al mundo empresarial? Mira, en esta crisis? Y también una pregunta concatenada, porque obviamente la estrategia turística en un municipio como el Puerto de la Cruz es fundamental. ¿Cómo lleva la estrategia turística el grupo de gobierno? Están en proyectos importantes como el Canary Green, proyectos de la Asociación de Municipios, dentro de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias. Cuéntanos. Pues para empezarte por el final, todo eso suena muy bonito lo que acabas de decir. Está en la prensa, está en la prensa. Sí, claro, te digo que el papel lo aguanta todo, o las redes sociales. Primera asamblea de la AMTC para seguir avanzando en la estrategia de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Perfecto. Lo que hay que ver cómo está el Red.es en el municipio, que es este proyecto para conseguir que de verdad Puerto de la Cruz sea un municipio turístico, y cuando vayamos ahí no se nos caiga la cara de vergüenza, porque lo único que tenemos es una serie de hitos respecto a los posibles aparcamientos que tiene la ciudad. Y nada más, porque ese proyecto, que era muy ambicioso, que lo que pretendía hacer de Puerto de la Cruz una ciudad inteligente, pues se ha desechado y se ha descafeinado someramente, y la verdad que duele. Y por otro lado, porque, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se fueron a Fitur, lo que se nos dice es que no hay plan de marketing.
y que el plan de marketing no hacía falta y que es lo que se va a contar. O sea, es el lo grupo que de ya hemos hecho. el grupo Sí, de sí, gobierno sí. dice que no En hacía una falta reunión. un plan de marketing turístico Además, en la reunión del a Consejo Fitur. Sectorial de Turismo, no es que se lo haya dicho a Sandra Rodríguez, que lo dijo en la reunión del Consejo Sectorial de Turismo. Y en esa reunión, además, lo que dice es que va a dar a conocer aquello que ya se ha hecho, es decir, lo que ya sabe el que nos conoce que se hace en el Puerto de la Cruz, los grandes festivales internacionales como Mueca, Periplo, FE, que además son proyectos de mandatos pasados, no nuevos, que a veces parece el señor alcalde que se arroja una bandera como si fuese algo suyo, cuando no ha puesto en marcha absolutamente nada, más bien ha eliminado proyectos como los proyectos de ópera o los proyectos de jazz estable, que se estaban haciendo tanto en el Castillo San Felipe como en la Sala Andrómeda, o incluso la propia programación del Castillo San Felipe destinada a los artistas locales, que sea paralizado y se ha anulado por los completo. artistas locales no tienen sí tienen una iniciativa privada, la verdad, maravillosa, que aquí quiero felicitar a esos empresarios del Puerto de la Cruz que están poniendo a disposición sus establecimientos para que los artistas locales se den a conocer y den a conocer su obra. La verdad que tenemos una ruta de establecimientos locales importante. ¿Y esa ruta está apoyada por el ayuntamiento? No, es una iniciativa totalmente privada que yo creo que está haciendo una gran labor y un gran apoyo a los artistas locales. Y lo que venía yo preguntándote relacionado con esto de la estrategia turística, el apoyo del gobierno local durante esta crisis por la COVID y la que sigue existiendo al mundo empresarial con esos remanentes de tesorería, subvenciones, no sé. Pues paradójicamente en el 2020 costó muchísimo que entendieran, porque tanto, para ser justo, Coalición Canaria del Partido Popular presentamos distintas propuestas en esas medidas que te planteaba de apoyos y de ayudas a pequeños empresarios y autónomos. Y al principio se nos dijo que no. Cuando conseguimos por fin que se nos entendiera, pues se dota una cantidad de $500,000 de euros. Se sacan unas bases que además desde Coalición Canaria ya advertimos que eran bastante engorrosas. Hicimos una serie de propuestas para mejorarlas y aligerarlas, pero aún así se mantuvieron. Pues de esos 500.000 euros en el 2020 se repartieron 250.000 euros. ¿Y los otros 250? Quedaron de remanente, No, se quedó de ahorro, no se repartió. Yo iba a decir a 500 euros, a 500 euros a cada uno. Que no me parece 500.000 euros una cantidad tampoco muy destacable. Y si me dices que solamente se pudo aplicar la mitad. Y que a cada empresario autónomo le correspondieron 500 euros, no le correspondieron más. Eso fue lo que le correspondió en el 2020. En el 2021, y a propuesta de Coalición Canaria, conseguimos que a determinados sectores, como por ejemplo el sector pesquero, a los pescadores de Puerto de la Cruz, se le dotara una partida por una cantidad superior porque no habían recibido ayudas en el 2020 y al final estamos hablando de unos 1.200 para el 2021 que no han recibido. Los taxistas me daban queja también esta semana porque no han recibido los 600 euros a los que se subió la subvención para el 2021 y estamos en una situación en la que parece que no importa cuidar a nuestro tejido empresarial, que es el verdadero generador de puestos de trabajo, que es el verdadero generador de economía, que es un motor fundamental de nuestra ciudad y más de una ciudad turística como Puerto de la Cruz. Es duro, pero es cierto el hecho de que esta es la situación que se ha planteado. Incluso en esta situación de crisis, bueno, pues se están planteando sacar adelante una ordenanza de ocupación de la vía pública, que somos conscientes desde Coalición Canaria que hay que ordenar la ciudad y que hay que el espacio público, pues dotarlo de un reglamento de uso para que quienes lo utilizan desde un punto de vista privativo, pues cumplan con lo que le correspondan y con las ordenanzas. Pero no es el momento de apretar tuerca a quien peor lo está pasando. Se abrió mucho la mano con la pandemia, el tema de las terrazas, etcétera, como en otros municipios. Por ejemplo, leía yo que en La Laguna, que se abrió mucho también la mano, ahora se habla de volver a restringir más el tema de las terrazas y todo esto, ¿no? En el puerto la verdad que se cumplió. Yo tengo que romper una lanza por los empresarios de Puerto de la Cruz porque la verdad que los restaurantes, bares y cafeterías, porque cumplieron. Se les dio esas posibilidades de ampliar espacios porque se reducían los aforos en los espacios, pero una vez vuelto a la normalidad han cumplido y además la gran mayoría,
probablemente hay, y las hay, sabemos que hay excepciones, pero la gran mayoría cumplió a rajatabla todas las medidas sanitarias, que eso era fundamental, dar imagen de seguridad sanitaria. Sin duda. Bueno, Sandra, se nos quedan cosas en el tintero, pero yo creo que en estos 40 minutos se ha realizado un recorrido por la actualidad del puerto desde el punto de vista de la fiscalización de la oposición municipal al gobierno de Marco González. Es la primera vez, pero no va a ser la última, obviamente. Te agradezco tu presencia, que te hayas dado un saltito aquí a ICO de los Vinos, y por supuesto seguiremos en contacto para ir pulsando la actualidad del puerto desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la oposición. Invitaremos también al representante, al líder del Partido Popular, que es ahora ¿quién? Ángel Montañés. Sí, ya lo he entrevistado, lo he entrevistado por teléfono, pero bueno, lo he entrevistado por teléfono en una ocasión, a ver si viene también por aquí. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, despedimos a Sandra Rodríguez, despedimos el programa, nos vamos.